Bien, en este vídeo vamos a plantear la ecuación de movimiento del oscilador armónico amortiguado. Entonces, como siempre que planteamos una ecuación de movimiento, partimos de la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas que actúan sobre nuestro oscilador tiene que ser igual al producto de la masa del oscilador por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en el oscilador en este caso? Tenemos la fuerza elástica dada por la ley de Hooke, menos kx, y tenemos también el término de la fuerza de fricción viscosa, que, bueno, voy a escribirlo mejor así, vale menos b por la derivada respecto al tiempo de la x, que es la velocidad. De acuerdo, entonces esta ecuación, menos kx menos b por x punto igual a m por x punto punto, es la ecuación de movimiento del oscilador armónico amortiguado. Vemos que es la misma ecuación del oscilador armónico ideal, pero añadiendo un término adicional que contabiliza la fuerza de fricción viscosa. Entonces a esta ecuación le vamos a dar una forma estandarizada que consiste en poner todo a la izquierda con el coeficiente que multiplica la aceleración valiendo la unidad, y nos queda esta forma, más k partido m por x igual a 0. Esta es la ecuación diferencial del movimiento del oscilador armónico amortiguado. Entonces, siempre que tenemos una ecuación diferencial, en este caso de segundo orden, porque la derivada de mayor orden que hay es de orden 2, es la derivada segunda, necesitamos dos condiciones para determinar la solución particular, la solución concreta del problema que estamos resolviendo. Esas dos condiciones pueden ser, por ejemplo, el valor, vamos a poner aquí, condiciones, puede ser el valor, como digo, por ejemplo, inicial, en el instante t igual a 0, de la x y de su derivada respecto al tiempo, es decir, de su velocidad, o puede ser, el valor de la x en un instante t sub 1 determinado y el valor de la derivada de x con respecto al tiempo en otro instante. Es decir, hay muchas formas de poner condiciones que sirven para determinar la solución particular del problema. El problema físico en realidad viene definido por dos cosas. Por un lado, la ecuación que ya hemos escrito, que es la ecuación dinámica del movimiento, pero claro, esta ecuación diferencial no tiene una solución única, sino que tiene toda una familia de funciones que la satisfacen. Entonces, para determinar la solución particular, que es la solución del problema físico, escogeremos solo una función de esa familia, y esa función será la que cumpla esas dos condiciones, que bueno, pueden ser estas que he dicho, o estas otras, o cualquier otra pareja de condiciones, que serían dos valores determinados que nos permiten identificar las constantes de integración que me van a aparecer al resolver la ecuación de forma general. Entonces, como digo, el segundo ingrediente necesario para definir el problema son las condiciones, podemos poner iniciales, aunque no necesariamente son condiciones en el instante t igual a 0, en el instante inicial, sino que pueden ser condiciones para la x o alguna de sus derivadas en cualquier instante de tiempo. Pero bueno, vamos a llamarle a estas condiciones condiciones iniciales, porque el sentido que tienen es cómo definimos una situación inicial, una situación de partida matemáticamente que determina cuál es la función concreta de toda la familia de soluciones que tendrá esta ecuación diferencial, que es la solución correcta de nuestro problema físico. Me interesa incidir en esta idea porque es muy pedagógico darse cuenta de que en física muchos problemas se resuelven de esta manera, es decir, se plantea, a partir de una ley, como puede ser la segunda ley de Newton, se plantea la ecuación dinámica, se llega a una ecuación diferencial, como en este caso, y luego se complementa esa ecuación con unas condiciones de contorno o condiciones iniciales del problema que sirven para determinar la solución concreta.
Bien, así pues, el problema del oscilador armónico amortiguado queda definido por estas dos cosas que estoy recuadrando, ¿de acuerdo? Bueno, aquí se me ha olvidado poner que son dos condiciones iniciales las que necesitamos para determinar la solución del problema. Bien, entonces, una vez que hemos escrito la ecuación, vamos a comentar una serie de características de esta ecuación que son muy importantes para enfrentarnos a su resolución. Vamos a ver, se trata de una ecuación diferencial ordinaria, que se suele abreviar como EDO o EDO, y que, bueno, ordinaria quiere decir que no implica derivadas parciales, sino que son derivadas ordinarias. En este caso, derivadas con respecto a la variable tiempo. Luego, por otro lado, se trata de una ecuación lineal. Lineal porque está formada por términos que se suman y cada término es un término lineal en la x o una de sus derivadas, pero no existen términos cuadráticos, ni cúbicos, ni de ninguna potencia de la x o de alguna de sus derivadas. Esto es muy importante, el hecho de que sea una ecuación lineal matemáticamente simplifica mucho las cosas y tiene unas implicaciones muy importantes. Luego, por otro lado, se trata de una ecuación lineal con coeficientes constantes. Es decir, los coeficientes que multiplican a cada uno de los sumandos, que son por lo tanto proporcionales a la x y sus derivadas, son coeficientes constantes. b partido de m es una constante, k partido de m es otra constante, y la unidad es otra constante. Es decir, no son funciones del tiempo. Por lo tanto, esto también simplifica más aún las cosas. Y por último, se trata de una ecuación homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el término independiente es cero. Es decir, todos los sumandos que aparecen son términos lineales, términos proporcionales a la x o alguna de sus derivadas, y no existe ningún término independiente que no sea de ese tipo, y por lo tanto lo igualamos a cero. Es decir, si aquí en lugar de haber un cero hubiera una función del tiempo, no sería una ecuación homogénea. Una característica de las ecuaciones homogéneas lineales es que si x sub 1 de t es una función solución, entonces cualquier función proporcional, por ejemplo alfa por x sub 1 de t, donde alfa sería una constante, también sería solución. Si lo pensamos un poco, esto es fácil de ver, ¿de acuerdo? Bien, entonces se suele utilizar el acrónimo EDO para ecuación diferencial ordinaria, y aquí vamos a utilizar unas siglas, un acrónimo que vamos a formar con estas palabras que hemos escrito, con estas características de que la ecuación es lineal, de coeficientes constantes y homogénea. Vamos a añadir la L de lineal, la C y otra C de coeficientes constantes y la H de homogénea. Entonces vamos a inventarnos, si me permitís, esta palabra, este acrónimo, EDOLCCH, para referirnos de una forma abreviada a una ecuación diferencial, ordinaria, lineal, de coeficientes constantes y homogénea. Porque a partir de ahora vamos a empezar a hablar de las propiedades de ese tipo de ecuaciones, y cada vez que nos refiramos a ellas, pues vamos a abreviar, ¿no?, el nombre con el que las vamos a mencionar. Bueno, entonces este vídeo, esta lección la terminamos aquí, y a partir de la siguiente vamos a abordar el problema de resolver la ecuación diferencial con sus condiciones iniciales.